Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. De gripe A, H1N1. La influencia porcina, la gripe porcina. Que me han contagiado la gripe porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia sigue cobrando. Gripe porcina. De la gripe porcina. Que el virus de la influenza eleva su nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad. Mayo de 1997. En Hong Kong se descubre el primer caso humano afectado por la gripe A, del subtipo H5N1, más conocido como gripe aviar o de ave. Diciembre de 1997. La gripe aviar había infectado a 18 personas y causado la muerte de otras 6. Febrero de 2003. Un brote de gripe aviar en Hong Kong concluyó en 2 casos positivos y una muerte contagiados por su contacto directo con aves. Mediados de 2005. Se reportan apariciones de H5N1 en humanos al noreste de China y al este de Rusia. Septiembre de 2005. Desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual epidemia de gripe aviar y humana podría llegar a los 7.4 millones. Octubre de 2005. Se confirma el primer caso de H5N1 en un loro en Gran Bretaña. Noviembre de 2005. George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos de América, visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland, vaticinando que tan solo en Estados Unidos morirán de gripe aviar 2 millones de personas. Junio de 2006. Trascendió que expertos de la Organización Mundial de la Salud consideran muy probable que se haya dado el primer caso de transmisión entre humanos en Sumatra, donde 8 miembros resultaron infectados, pero ninguno murió. Julio de 2006. Se confirma el primer caso de gripe aviar en un ave en España. Julio de 2009. Ya nadie habla de la gripe aviar. Durante la primera etapa del año 2009, apareció una nueva cepa del virus de la influenza conocido como influenza AH1N1. Esta variante parece ser un virus híbrido, que tiene componentes porcino, humano y aviar, y posee gran facilidad para transmitirse de persona a persona. El virus tiene una elevada capacidad de mutación. Hoy conocemos su comportamiento, pero desconocemos lo que hará en el futuro. Con la influenza estacional, las personas tienen cierta protección. Con el nuevo virus H1N1 no existe inmunidad. Tampoco la vacunación anual contra la gripe ofrece protección. Por eso es importante que el médico establezca de qué tipo de gripe se trata. En caso de una gripe normal, la mejoría es natural debido a que se ha desarrollado una defensa contra los virus conocidos. La enfermedad se detectó simultáneamente en México y Estados Unidos hacia el mes de marzo del 2009. Lo único que sabemos es que ciertos animales pueden transmitir la enfermedad a humanos y también al revés. La Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia el 11 de junio de 2009. Pandemia es cuando una epidemia se extiende por un continente o por todo el mundo. La OMS opina que no es necesario cerrar fronteras o restringir el libre tráfico de personas o bienes, pero advierte que en los países donde hay un gran número de pacientes es previsible la llegada de una segunda ola de contagios. Mantenerse informado y alerta puede ser de gran ayuda. La nueva variante, el virus H1N1, se ha esparcido desde abril por más de 74 países de América, Europa y Asia. Una vez que entra en el organismo, el tiempo de incubación del virus es de 2 a 3 días. Se transmite de persona a persona con suma facilidad. El virus ataca el sistema respiratorio y puede generar otras infecciones y elementos patógenos agresivos. Los síntomas son similares a los de la gripe común: fiebre alta de más de 38 grados, tos intensa, dolor de cabeza, músculos y articulaciones, irritación de ojos, congestión y secreción nasal y malestar general. Otros síntomas pueden ser dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga. Algunos enfermos han manifestado haber sufrido náuseas, vómitos y diarrea. Se recomienda que la persona afectada utilice una mascarilla, pero no es necesario que la persona que cuida al enfermo cubra también su boca. Procure que el enfermo ocupe una zona aparte en la casa.
Si eso no es posible, mantenga una separación mínima de 1 metro entre el paciente y las demás personas. Trate de mantener bien ventilada la habitación donde se encuentra el enfermo. Utilice las ventanas y las puertas para crear corrientes de aire. La OMS no recomienda que se impongan limitaciones a los viajes internacionales, puesto que tendría esto escasa influencia en la propagación del virus. Es más eficaz que se identifiquen rápidamente los casos y se proporcione la atención médica necesaria. Eso sí, las personas enfermas aplazarán sus viajes previstos, y los viajeros que regresen enfermos a sus lugares de origen deben recibir atención médica oportuna. Justo a tiempo. Si después de un viaje al extranjero tiene fiebre de más de 38,5 grados dentro de los primeros 4 días de su llegada, se recomienda permanecer en casa y consultar a un médico. En caso de enfermarse con el nuevo virus, se debe alertar a la gente con quien se ha tenido contacto. Ya lo sabe, la mayoría de las personas afectadas se recuperarán sin la necesidad de recurrir a la atención médica y sin uso de medicinas. Este brote ha tenido especial atención por tratarse de una cepa nueva. Procure no asustarse. Solo tenga en cuenta que lo importante del caso es estar atento a la situación. No estamos ante un nuevo virus. Este virus fue nuevo hace 3 años, en 2009. Desde que se termina la pandemia en 2010, se considera un virus estacional. Lo que sucede es que se presentan oleadas de influenza en general y hay varios subtipos de virus. Este es el H1N1, hay el H3N2 y el tipo B. Son parientes entre sí. El año pasado predominó el H3N2 con muy pocos casos. Este año, incluso desde mediados del año pasado en Sudamérica, el que predominó fue el H1N1, ha ido migrando hacia el norte, ahora está en México y ya empezó a dar casos en Estados Unidos. Entonces, en síntesis, no es un nuevo virus, es el virus ahora considerado estacional, que ya conocemos, ya sabemos cómo se comporta y cuáles son sus características y por lo tanto podemos hacer mucho mejor la tarea de prevenir y de tratar a los casos. En realidad, la clasificación se da por las proteínas de superficie que se llaman hemaglutinina, que es la H, y neuroaminidasa, que es la N, y de hecho van desde el 1 hasta el 9 en un caso y desde el 1 hasta el 7. O sea, hay muchas variedades, porque también está por ahí el H5N1, que es el aviar. Entonces, no es que sea un cambio de cepa, sino hay un linaje de los H1N1, por ejemplo, esta es la variedad que se detectó en el año 2009, pero antes de ese había un H1N1 que no era esa misma variedad. Entonces realmente son un grupo de virus, todos son de la influenza, y ahora lo que hay y los que predominan son el H1N1 que estamos viendo y el H3N2, y luego hay un tipo B, que ese incluso no se clasifica como H o N, sino es solo tipo B.